esa persona era la autoridad. Entonces, en ese tiempo la unción era símbolo de establecer a alguien como autoridad por sobre el resto, pero principalmente significaba que el espíritu, en el pueblo hebreo, ¿no? Quiero decir, la unción significaba que el Espíritu de Dios descendía sobre esa persona y la capacitaba, la envolvía, la transformaba para una tarea en particular. Por eso, cuando en aquel tiempo nosotros empezamos en los 90 a hablar de la unción y empezamos a estudiar de qué se trataba la unción, decíamos que la unción tenía que ser no para que alguien se caiga cuando oraban por ellos en un culto, sino que la unción era capacitarse, era capacitación de Dios sobrenatural para una tarea. ¿Está bien? Precisamente eso es lo que significaba la unción en el tiempo de los hebreos, en el tiempo del reino de Israel. Era ungir a alguien, establecer a alguien como autoridad, pero además esa autoridad era para algo. ¿Está bien? Era el Espíritu de Dios viniendo sobre la persona para algo, para una tarea en particular. La Biblia, en los libros de Samuel, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes, principalmente los 2 de Samuel y el primero de Reyes, cuenta una sola historia. ¿Está bien? Y es la historia del nacimiento del reino de Israel. Y esa historia está dividida en distintas etapas. Para los que somos medio cinéfilos, que nos gustan así las películas épicas y todo eso, el relato es apasionante. ¿Está bien? Uno se mete a leer eso y te atrapa el relato porque tiene de todo. Tiene guerra, tiene violencia, tiene sexo, tiene traición, tiene dolor, tiene amor apasionado. También tiene de todo. Los que nos gusta leer los relatos así, películas, bueno, Game of Thrones es como, vendría a ser como los ositos cariñositos al lado del relato de Primera de Reyes, porque además hay mucha sangre, ¿está bien? Hay un relato de un hermano que viola a su hermana, o sea, es bien sangriento el tema, ¿no? Pero más allá de las historias particulares, hay una historia que abarca todo ese tiempo y es la historia del reino de Israel. ¿Está bien? Es como, para los que son músicos, la ligadura de expresión. Dios vendría a ser como la ligadura de expresión de toda esa historia. Hay distintos momentos, pero en realidad es una sola historia, en distintos capítulos. ¿Está bien? Y esas 3 etapas de las que quiero hablar hoy están personificadas en 3 reyes, 3 grandes reyes, que son parte, cada uno, de una porción de esa historia. ¿Está bien? El primer rey del que vamos a hablar es el rey Saúl. Y el rey Saúl fue ungido con una unción en particular. Cuando el rey Saúl fue ungido, no había reino. Es decir, Saúl fue el primer rey que hubo en Israel y evidentemente con él se fundó el reino. ¿Está bien? Es decir, Saúl fue establecido como rey de algo que no existía. Hasta ese momento no había reinado, no había rey. El pueblo se gobernaba por medio de los jueces. ¿Está bien? Pero en ese momento, a partir de ese momento, comenzó el tiempo del reinado. ¿Está bien? Saúl fue el primer rey de Israel. Dice el diccionario de la Real Academia que establecer es fundar, instituir, dice, fíjate esto, dice avecindarse o fijar residencia en alguna parte, abrir por cuenta propia un establecimiento mercantil o industrial. Es decir, establecer es, en otras palabras, crear. ¿Está bien? No había nada y ahora hay. Establecí un comercio, establecí un colegio, establecí, en este caso, un reino. Saúl fue ungido como rey para establecer el reino de Dios, en el reino del pueblo de Dios, y obviamente el reino de Dios a través de su pueblo, ¿no? Básicamente, establecer es darse cuenta que existe una necesidad y poder trabajar para encontrar la solución.
Cuando doy clase de economía, a veces al principio suelo decir esto: las necesidades son carencias. Es decir, hay momentos en que nos damos cuenta que nos falta algo. Y ahí, a partir de ese momento, cuando podemos objetivar esa carencia en algo, aparece la necesidad. Necesito un celular, necesito una hoja para escribir. Bueno, y el celular o la hoja para escribir vienen a suplir esa necesidad. En este caso, lo que sucedía en la historia del pueblo de Dios es que de repente hacía falta alguien que gobierne, y no había. Cuenta el relato, yo ahí voy, en el boletín, si te fijas, voy citando las distintas partes, porque obviamente leer todo el relato sería larguísimo, extenso, lo puedes hacer en tu casa, pero cuenta la historia que Samuel ya estaba viejo y estaban gobernando los hijos de Samuel, que de repente usaron la autoridad del papá para hacer cosas que no eran correctas y la gente se empezó a cansar. Entonces, dice que el pueblo vino y le pidió a Samuel un rey. ¿Está bien? Saúl fue la persona que Dios estableció o designó para llevar adelante esa tarea. Yo me tomé el trabajo de hacer un perfil de cada uno de estos personajes, y el perfil de Saúl es muy particular. Dice en un momento el relato que Saúl le sacaba una cabeza a todos los varones de Israel. Es decir, era el más alto de todos. Dice que cuando lo venían trayendo, después si mirás ahí en el relato, que lo venían trayendo para proclamarlo como rey, y Saúl le sacaba una cabeza al resto. ¿Está bien? Es decir, el porte de Saúl era un porte notorio. Y fíjate vos qué importante, porque al ser el primero, hacía falta que sea alguien que se distinga del resto. Pero además, el corazón de Saúl era un corazón que era similar al de los hombres de la época. ¿Está bien? El pueblo necesitaba a alguien con quien identificarse para que los gobierne. Y era el primero. Entonces, el porte de Saúl y el perfil de Saúl era una persona con un corazón similar al de las personas del momento. Y dice además que era de la casa más humilde de todas las tribus de Israel. Era de la tribu más humilde, que era la de Benjamín, y aparte de la casa más humilde de la tribu de Benjamín. Es decir, era un tipo que podríamos llamar hoy un pobre, también de la clase más baja de la sociedad. Primer punto que voy a ir haciendo, digamos, lo que quiero hacer hoy es caracterizar cada unción de estas que menciona el relato, porque cada una de ellas describe un tiempo, ¿está bien? Que también podemos aplicar para nosotros. Dice, establecerse es adoptar patrones comunes al resto. Si lees el relato, ahí dice la cita en 1 Samuel 8, del 11 al 18, dice que cuando vinieron a pedirle a Samuel un rey, Samuel se la tomó a pecho. ¿Viste cuando dicen, mirá lo que le dije, y se la tomó a pecho? Bueno, él se atacó él, pensó que lo que querían era sacarlo a él del medio. Y entonces fue y le dijo a Dios, mirá que me están pidiendo un rey. Y Dios le dijo, no te están sacando a vos del medio. A mí me están sacando del medio. Así que ahora vos andá y decile al pueblo todo lo que les va a pasar cuando tengan un rey. Entonces, en esa cita que está ahí, lo que hace Samuel es decirle, mirá, cuando venga un rey, los reyes hacen esto. Te cobran impuestos, te sacan los hijos para llevarlos al ejército, las hijas te las llevan para ser doncellas en el palacio y para que sirvan cocinando y sirviendo al rey. Va a empezar el rey a necesitar tierras, por lo tanto te van a sacar parte de tu tierra. Va a empezar el rey a pedirte que pongas el diezmo de todo lo que cosechás y de todo lo que producís, etc. Les lista ahí todo lo que va a pasar. Y sin embargo el pueblo agarra y dice, nosotros queremos un rey. Muy bien, acá está el rey. Y lo unge Dios a Saúl. ¿Está bien? Pero el principio acá es que como no había reinado, no había rey y no había leyes establecidas al respecto, cuando
uno establece algo que no existe, en general lo que hace falta es usar patrones comunes. ¿Está bien? Si yo voy a hacer una casa, evidentemente lo que hago es llamar a un arquitecto. ¿Existe algo así como la arquitectura cristiana y la arquitectura no cristiana? El arquitecto es arquitecto, marca, delimita, dibuja, patrones comunes. Entonces, cuando empezamos a crear algo donde no lo hay, suele suceder que necesitamos usar patrones comunes. El rey Saúl tenía un perfil muy parecido al de los reyes de la época. Y así fue como comenzó el reinado de Israel. Es decir, cuando nosotros necesitamos establecer algo nuevo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, es muy probable que los patrones que debamos utilizar sean los más comunes y conocidos de la vida. Hay cosas que suceden fuera de la iglesia, fuera del ámbito del Señor, y que sin embargo son valiosísimas. Podemos tomar modelos exitosos de administración para nuestra vida. Lo que trae el pastor González cuando viene, y lo vamos a disfrutar de vuelta dentro de unos días, no es más que los principios de administración que se estudian en la universidad. Lo maravilloso del pastor González es que sabe extraer esos principios de la Biblia, porque en la Biblia también están, pero en general son principios que se aplican en cualquier empresa o en cualquier lugar y sin embargo son valiosísimos para nosotros. Segundo punto de la unción para establecer. Para establecer no hace falta ser rico previamente. Dice, esto es lo que mencionaba antes, el pasaje, que efectivamente Saúl era una persona pobre. Pero, ¿viste? Cuando uno pone un negocio con un socio y el socio te dice, mirá, yo quiero invertir y vos no tenés para invertir, pero quiero asociarme con vos. Entonces, yo pongo el capital y vos pones el trabajo. Bueno, algo así fue efectivamente el trato que hizo Dios con Saúl. Saúl puso el laburo y Dios puso el capital para poder establecer el reino de Israel que no existía. Efectivamente Saúl era pobre, plata para invertir no tenía, no era de las tribus más acaudaladas, esas que estaban llenas de tiendas y ganado en Israel. No, era justamente de la casa más pobre. Entonces, como Dios lo quería usar a Saúl, lo agarró de ahí y le dijo, mirá, vos pones el laburo, que yo pongo la plata. Básicamente eso fue lo que hizo Dios con Saúl. Y lo mismo puede hacer Dios con nosotros. Nosotros con Marce estamos orando por nuestra casa hace tiempo. No la podemos comprar hoy. Yo sé que Dios la tiene guardada para mí, pero sé que yo pongo el trabajo y Dios pondrá la plata. Y así con tu negocio, con tu estudio, si necesitas salir a estudiar y no tenés la plata, créeme que si Dios te envía, Él pone la plata. ¿Está bien? Así que para establecer algo nuevo en tu vida no hace falta ser rico. Eso es una excusa. No vale para Dios la excusa no tengo plata. ¿Está bien? No lo valió para Saúl, tampoco lo vale para nosotros. Tercer ítem acá. Para establecerse es necesario transformarse. Dice 1 Samuel 10:6 que cuando Samuel lo manda a Saúl, le dice, cuando venga el Espíritu del Señor, dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Era una compañía de profetas que bajaba por la montaña, Saúl tenía que encontrarse con ellos. Dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, profetizarás con ellos. Dice, y serás transformado en una persona diferente. Es decir, Saúl venía caminando, se encontró con los profetas y desde ese momento, cuando vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, pasó a ser otra persona. Suele suceder que pretendemos establecer cosas sin cambiar absolutamente nada. Y cuando necesitamos establecer patrones nuevos, conductas nuevas, nuevas formas de hacer las cosas, o sencillamente decidir tomar algún rumbo que antes no teníamos, lo que hace falta es cambiar, transformarse. Si no lo hacemos nosotros, Dios lo hace por nosotros. Cuarta cosa, dice, establecerse cuesta tiempo, duele y provoca pérdidas.
Yo lo veo a Saúl, al perfil de Saúl, como un tipo realmente esforzado. O sea, esos tipos, me lo imagino, ¿no? Porque obviamente no hay fotos, pero me imagino como un tipo de esos con la cara curtida, bien sufrido, ¿no? Un tipo de laburo, porque así era él antes de ser rey, pero además un tipo que fue forjado en el dolor, porque en ningún momento, si vos ves el relato de todo lo que a él le tocó vivir, nunca tuvo paz. Vos viste cuando ves a esa persona y decís, este tipo no tiene paz. Bueno, ese era Saúl. Nunca tuvo paz. Todo el tiempo vivió agitado, en conflicto, en guerra con otras personas y con otros reinos. Dice uno de los pasajes que está citado ahí, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, es decir, toda su vida. Y a todo aquel que Saúl veía que era hombre forzado y apto para combatir, lo juntaba consigo, trataba de tener respaldo porque no había momento de paz. Era guerra, 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 guerra. Lo cual, si lo pensás, es natural, porque de repente los reinos que estaban alrededor dijeron, ¿cómo que hay un reino nuevo? ¿Cómo que estos ahora tienen ejército, tienen rey, tienen casa real? No, pará un poquito. Entonces los de alrededor empezaron a atacar a Israel, como era obvio que iba a suceder. Así sucede cuando empezamos con cosas nuevas también nosotros. De repente no es fácil establecer un tiempo nuevo en nuestra vida. Empiezan los conflictos, ¿cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a estudiar? ¿A dónde te vas? ¿Cómo que arrancás con un emprendimiento nuevo y me dejás? ¿Cómo que te vas de la empresa con todo lo que yo te enseñé? Si yo te hice quién sos. Había una clienta que yo tenía cuando llegué acá que era peluquera y tenía una aprendiz que trabajaba con ella le enseñó a cortar el pelo, ella le dio todo lo que tenía, la piba cortaba el pelo ahí y solamente ahí, aprendió, le dio el oficio y de repente la chica dijo, me voy. Y se abrió una peluquería a 2 cuadras, obvio, porque el capital de capacitación y el capital de conocimiento ya la chica lo tenía para sí. Y si dejaba de cobrar sueldo y se iba a abrir su peluquería, iba a ganar el triple que cortando el pelo para mi clienta. Entonces, obviamente hubo conflicto. También establecer algo nuevo trae conflicto. Siempre que establezcamos algo donde no lo había, seguramente habrá gente a la que no le va a gustar. Pero como también digo a veces cuando doy clase, es un dato. También eso lo tenemos que tomar como un dato. Sabé que cuando establezcas un tiempo nuevo va a haber gente a la que no le va a gustar, gente que te va a criticar y gente que te va a poner palos en la rueda. Pero lo importante es tener la convicción de dónde Dios te llevó y de dónde Dios te puso. Y esa gente va a estar ahí siempre. ¿Está bien? Pero tarde o temprano después, Dios acomoda todo y el respaldo te lo da Él. Recordá siempre que el laburo lo pones vos y la plata la pone el Señor, el capital. Capital, entiendan la figura, ¿no? La figura es Dios, el capital de Dios es el respaldo que a vos te permite hacer lo que sentís que tenés que hacer, aquello para lo que Dios te ungió, pese a todo lo que pase alrededor. En cada uno de estos momentos y para cada uno de estos reyes, hubo un momento donde la cosa se puso turbia, ¿está bien? Donde hubo flaqueza en la figura del rey. El pecado de Saúl, ¿cuál fue? Acá dice peligro, soberbia. Dios le había dicho que ataque a un pueblo y que cuando lo ataque liquide todo, que no quede nada, que mate a todas las ovejas, a todos los animales, a todas las personas, aún los bebés de pecho, que no deje nada, que limpie todo y que quemen todo lo que había ahí. Cuando llegaron ahí, atacaron, vencieron a ese pueblo, pero Saúl dijo, pero mirá estas vacas, qué buenas que están, mirá estas ovejas, qué buenas que están. Al rey no lo voy a matar, porque encima se encontró con el rey y le dio cosa matar al rey, se lo llevó con él. Y entonces, ahí es donde viene la condenación de Dios, y Dios le dice, te voy a quitar del medio, y ya Dios tenía planeado seguir con otra cosa. Pero ¿cuál fue el pecado de Saúl? No fue no haber matado al rey. El pecado de Saúl fue pensar que él podía mejorar los planes del Señor. ¿Está bien? Pensá de dónde venía Saúl. Saúl venía de una casa pobre, de haber laburado toda su vida con su papá, y de repente se encuentra con poder.
¿Está bien? Y esto suele suceder cuando de repente no teníamos nada y ahora resulta que Dios nos puso en una posición donde tenemos poder de decisión y de repente creemos que nuestros planes son nuestros planes. De última, está bien, Dios me dijo esto, pero fíjate esto. Y ese pequeño desvío hace que todo lo que construiste y lo que estableciste empiece a tambalear. Entonces, la enseñanza de este tiempo y de la unción para establecer es, ojo con la soberbia en el corazón en el momento en que lo que estableciste comenzó a funcionar. Pusiste un negocio, te fuiste a estudiar, comenzaste con algo nuevo, comenzaste con una dieta, ¿está bien? Cosa que cuesta tanto, a nosotros por ahí, a algunos nos parece tan lejano, pero hay gente que sufre tanto con el tema del físico, de la disciplina con el físico. Rosa siempre nos cuenta de sus pacientes y de la lucha que tienen algunas personas para poder ordenarse con alimentación. Bueno, estableciste un tiempo nuevo, empezó a funcionar y de repente ya crees que ya estás. Y no, siempre hay que recordar de dónde uno salió y quién te sacó de donde estabas y te puso donde estás ahora. Muy bien. Termina el relato de Saúl y el relato de Saúl se entrelaza cuando ves la historia con el tiempo que viene. No es que termina hoy un tiempo y empieza el otro. Sobre uno está pisado el otro. ¿Está bien? Saúl todavía seguía reinando y gobernando, pero ya estaba el tiempo nuevo en gestación y viene esta nueva unción que es la unción para expandir. Saúl fue el que creó, el que estableció, el que puso cimientos de algo que no había, el que estableció las leyes, la manera de cobrar impuestos, etc. Viene el tiempo nuevo donde ya todo está armado y lo que hace falta ahora es crecer. Dice, de hecho, el diccionario que expandir es extender, dilatar, ensanchar, difundir. Es decir, extender es tomar algo que ya existe y hacerlo más grande. Es convertirlo en algo mejor, en algo más efectivo, en algo más amplio. Recordá que establecer era poner algo donde no había nada. Bueno, expandir es agarrar algo donde ya hay y hacerlo mejor, hacer que funcione más aceitadamente, hacer que las cosas crezcan, hacer que si éramos 10, ahora seamos 20, seamos 30, seamos 1000. ¿Está bien? Eso fue exactamente lo que le tocó hacer al rey David. La unción del rey David fue unción para expandir. Saúl estableció el reino y David lo hizo grande. Fíjate, cuando lees, esto no lo dice textualmente así la Biblia como te lo estoy diciendo yo, pero cuando vos lees el relato y viene David de matar a Goliat, ¿qué cantaban las chicas? Saúl mató a sus 1000 y David ¿a cuántos mató? A sus 10.000. Es decir, Saúl estableció, él mató a sus 1000, pero David lo hizo todavía más grande. Todo lo que hizo David fue en grande, siempre era así, viste, a lo guaso. Dice que en una parte que Saúl le quería dar a su hija mayor, a David, y David dijo, no, la mayor se la terminaba dando a otro. Y resulta que la menor, que era Mical, estaba enamorada de David. Saúl se enteró y dijo, no, yo le voy a dar a mi hija a David, y David decía, no, yo soy pobre, en ese tiempo había que pagar una dote para poder casarse con alguien. Y entonces Saúl le dijo, porque Saúl lo quería matar a David, le dijo, ¿sabes qué te pido como dote? Que vayas y me traigas los prepucios de 100 filisteos. Esto es lo que yo le decía de Game of Thrones. ¿Qué son los prepucios? Son los testículos, ¿está bien? Matad 100 filisteos, cortale los testículos y tráemelos. Bueno, sí, ¿cómo no dejo a David? No trajo 100, trajo 200. Bueno, así, todo en grande. Es decir, David siempre era así. Si vos ves el relato, te vas a dar cuenta, te vas a acordar de esta parte del mensaje. David era expansión, era extender lo que ya estaba y hacerlo un poquitito más grande, siempre. Expandirse implica desafíos mayores que a la vista parecen imposibles.
Cuando vos ves el relato de la historia de Goliat, que ya la conocemos tanto que no vale la pena tampoco leerla completa, pero ahí está la cita, lo que sucedía era que nadie se animaba a ir a enfrentar al gigante. También parecía un desafío tan grande que a los ojos de las personas que estaban ahí era prácticamente imposible. La unción de expansión de David es justamente pararse frente al gigante de los desafíos nuevos y avanzar en el nombre de Dios, porque David no avanzó porque se las creyó. David avanzó porque le dio impotencia que el tipo se parara y desafiara al ejército de Dios. Entonces fue obviamente el Espíritu de Dios que se puso en David y le hizo entrar esa furia santa de decir, no, este desafío hay que liquidarlo, hay que pasarlo. Pero nadie de los que estaba antes, que pertenecían a la unción anterior de establecer el reino, ni siquiera el rey Saúl, que era grandote, se animaba a ir frente a Goliat. Fíjate que, esto no lo dije, que el perfil de David, al contrario del perfil de Saúl, era el de una persona pequeña. Dice que David era petizo. Era lindo, era rubio, ojos celestes, pero efectivamente era una persona pequeña. Saúl le sacaba una cabeza a todos los varones de Israel, pero en cambio David era un peticito, era como yo, básicamente. Perdón, eso no lo podía dejar de decir. Bueno, pero también fíjate que David tenía un corazón de adorador, era una persona con un corazón, dice, conforme al corazón de Dios. Y eso fue lo que lo hizo entrar en furia, ¿no? De decir, este desafío, este tipo no me puede estar desafiando al ejército del Señor, y él fue para adelante, ¿está bien? Siempre que nos enfrentamos al tiempo de expansión, pareciera que con los moldes que tenemos no vamos a poder, pero es ahí donde viene la unción para expandir y se manifiesta con poder para poder afrontar ese desafío grande que a nuestros ojos y a los de todos los demás parecen imposibles. Segunda cosa de este tipo de unción y de este tiempo, porque cada unción caracteriza un tiempo, es que afrontar desafíos mayores requiere estructuras nuevas. Lo viejo ya no sirve. Y este pasaje sí lo leo, fíjate lo que dice. Dice, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor, y luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. El tipo dejó la espada, dejó el casco, el escudo y agarró piedras. O sea, y iba, después si seguí leyendo el relato de cuando lo mató a Goliat, la espada de Goliat era casi tan alta como él. Entonces, obviamente a los ojos naturales y con los parámetros de lo establecido, acordate, unción para establecer, los parámetros de lo establecido decían que era una locura lo que estaba haciendo David. ¿Está bien? Pero justamente de eso se trata la unción de expansión, de hacer cosas nuevas, con moldes nuevos, con estructuras nuevas, que aparentemente no sirven, pero que son lo que Dios quiere usar para el tiempo que viene. Siempre que nos enfrentamos a un tiempo de crecimiento, hay que romper los moldes, hay que romper las estructuras y hay que atreverse a usar formas, métodos, cosas que antes no se usaban. Lo viejo ya no sirve más. Ahora hay que hacerlo de otra cosa, de otra manera, ¿está bien? Hay libros escritos al respecto, así que seguramente habrás escuchado de esto de romper los moldes, ¿no? De romper las estructuras mentales, y tiene que ver con justamente un tiempo en el que Dios te quiere hacer crecer, llevarte a otro nivel, y vos estás todavía, no, pero esto se hace de otra manera. No, se hacía de otra manera. Para lo que viene necesitas hacerlo de esta otra manera. Muy bien. Nuevamente, fíjate la característica de este tiempo. Los éxitos
de lo nuevo implican crisis y conflicto. Ya Saúl había vivido crisis y conflicto y dolor en el tiempo anterior. El tiempo de David fue un tiempo diferente, pero también fue un tiempo signado por crisis y conflicto. El conflicto de David, ¿sabes cuál era? Que la gente, el rey básicamente, el que todavía estaba, lo envidiaba. Porque imagínate la posición de Saúl: yo soy el rey, yo fabriqué todo esto lo hice yo. ¿Qué viene este ahora acá y resulta que él es más capo que yo? Si esto lo armé yo, acá no había nada. Esa era básicamente la posición de Saúl. Y David en realidad lo único que hacía era lo que el Espíritu de Dios lo llevaba a hacer, y era manifestar la unción de Dios sobre su vida. No hacía otra cosa. No estaba pensando todo el tiempo en cómo serrucharle el piso a Saúl. Sencillamente era lo que Dios lo mandó a hacer. Pero eso provocaba en los demás conflicto, y todo el tiempo, cuando hablo de conflicto, hablo de mataban gente, ¿está bien? Y Saúl de hecho lo estaba buscando para liquidarlo a David. Paradójicamente, fíjate qué loco, Saúl, que antes debió soportar el conflicto de aquellos que lo querían atacar por lo nuevo que él estableció, él armó el reino y lo querían liquidar a él por armar el reino, ahora es él el que se pone de sombrero a David, que en realidad lo único que está haciendo es expandir el reino, ¿está bien? Va a suceder, sin lugar a dudas, cuando te enfrentes a tiempos nuevos, también es dato, que aquellas personas que vos decís, pero me hace la contra, yo necesitaría que él me apoye, que él ore por mí, que él me abrace, que él me contenga, justo este me está haciendo la contra. Bueno, puede pasar, diría Tuzán, ¿está bien? Puede pasar, va a pasar. Hay gente de la que vos esperarías fundamento, esperarías base, esperarías contención, y sin embargo son los que te atornillan, los que están ahí apretándote en vez de apoyarte, en vez de darte ánimo, ¿está bien? Pero es parte del trato de Dios con vos, porque nada de esto que pasó ni con Saúl, ni con David, ni en el tiempo posterior, es algo que a Dios se le escapó de las manos. Si no, estamos hablando de un Dios que puso música y se fue. Como pasa en ciertas radios, ¿viste? Que escuchás la radio y ponen el disco y se van. Bueno, Dios no puso el disco y se fue. Dios estaba operando ahí el tablero y todo lo tenía bajo control. O sea que esto también lo permitió Dios para trato de David. Aquellas personas que te ponen palos, que te ponen trabas, que te ponen peros, en realidad lo único que hacen es afilarte un poquitito más para ser más efectivo en el tiempo de lo que Dios quiere hacer con vos. Pero obviamente no es fácil expandir. Expandir también tiene lucha, también tiene conflicto, también es tiempo de guerra. Ahora, fíjate vos qué loco también esto. La expansión, dice, jamás desconoce las bases que le dieron origen. David nunca, jamás, en todo su tiempo, dejó de reconocer la autoridad de Saúl. Tanto así que Saúl lo estaba buscando para matarlo, y 2 veces él lo tuvo para matarlo, David a Saúl, y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo primero por temor a que Saúl todavía era el rey. Y en ese tiempo, y en cualquier momento, pero en ese tiempo matar al rey era desconocer su autoridad, era ser, obviamente, cuando hay luchas de poder, el rey filisteo quería matar al rey Saúl, pero en este momento estamos hablando de gente que pertenece al mismo reino, ¿está bien? Entonces, para alguien del mismo reino matar al rey era alta traición. ¿Está bien? Esa persona era desterrada y muchas veces era condenada a muerte. Pero aparte de eso, David sabía que Saúl representaba el reino, representaba las bases de lo que estaba establecido. Era el primer rey de Israel. Entonces, era todo un símbolo matar a Saúl, era desconocer todo lo que Dios había establecido a través de Saúl. Entonces, nunca en un tiempo de expansión hay que desconocer y dejar de reconocer aquello que le dio sustento a la expansión. ¿Está bien? No sería posible
poner una sucursal si primero no hubiera habido una casa matriz. Entonces hay que reconocer al que puso la casa matriz cuando no había nada. Porque gracias a él ahora yo tengo una sucursal. ¿Está bien? Y lo mismo pasa en tu vida cuando vos lográs expandirte. Cuando yo pude tener la chance de irme a estudiar, tuve la gracia de poder hacerlo sin laburar. Hoy muchos deben trabajar para poder estudiar y yo, gracias a Dios, pude hacerlo por el sacrificio de mis viejos que laburaron y me pudieron bancar. ¿Está bien? ¿Cómo no reconocería yo el sacrificio de mis viejos y que gracias a ellos yo tengo y soy hoy lo que soy? ¿Está bien? Eso era lo que hizo David con Saúl. Por eso, si vos ves el relato, dice que en un momento lo tuvo ahí en una cueva y lo único que hizo fue cortarle la punta del manto y cuando Saúl lo buscaba le dijo, mirá, te tuve para matarte y no te maté, porque te reconozco, porque sé quién sos, porque sos el ungido de Dios. Nunca el tiempo de la expansión desconoce las bases que le dieron origen. ¿Cuál es el peligro y el alerta en un tiempo de expansión? Fíjate lo que le pasó a David. Dice que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en la casa. Se quedó haciendo nada. Piripipí, piripipí, y resulta que haciendo nada, se aburrió, vio a la mujer del vecino y vino todo lo que ya sabemos, ¿no? Tomó a la mujer del vecino, después que la tomó, lo mandó a matar al marido y después que lo mandó, antes se enteró que la mujer estaba embarazada y terminó muriéndose ese hijo de David. ¿Está bien? ¿Cuál fue el error de David? El error de David fue parar antes de tiempo. ¿Está bien? David estaba llamado a expandir el reino de Dios. Y de repente dijo, ya está, ya expandí suficiente, me quedo en casa. Y no, él tenía que estar en el frente de guerra, porque era el tiempo en que los reyes salen a la guerra, y en vez de estar ahí haciendo lo que tenía que hacer, se quedó en su casa. ¿Está bien? Entonces, el peligro del tiempo de expansión es estar satisfechos antes de tiempo, creer que ya está, sentirnos que ya no tenemos más para crecer o sentir que lo que alcanzamos ya es suficiente. Y en realidad, lo más probable es que te estés dispersando de lo que Dios te mandó a hacer. Acá lo que no hizo David es focalizarse. Está bien esa palabra que está tan de moda, que me la repito una y otra vez siempre, pero que es un trabajo permanente, que es focalizarse, focalizarse, focalizarse. Es saber decir que no a algunas cosas y focalizarse en aquello para lo que estamos llamados a hacer. Si estás haciendo 15 cosas a la vez, te garantizo que hay un par que sobran. ¿Está bien? Y esas son las que después te arruinan. Eso fue lo que le pasó a David. Muy bien. Tercer tiempo y tercera unción es el tiempo de la unción para edificar. Ni Saúl ni David pudieron edificar el templo del Señor y mucho menos el palacio, la casa real. Tenían obviamente un lugar de habitación, la casa real y todo, pero no había un edificio. ¿Está bien? Tendríamos que hacer más foco en la historia y cómo Dios en ese tiempo tenía el pueblo de Dios era un pueblo que en principio era nómade, ¿no? Andaban en tiendas y entonces la casa real hasta el tiempo de David no era un edificio, un palacio como el que vemos en las fotos de Grecia, ¿no? No era un edificio de piedra, no hasta el tiempo de David. ¿Quién fue el encargado del tiempo de edificar? El hijo de David, uno de los hijos de David, que se llamó, ¿cómo? Salomón. Dice el diccionario que edificar es fabricar, hacer un edificio o mandarlo a construir. ¿Está bien? Hacer un edificio, una casa, un palacio, en ese momento un templo, la casa del Señor. Edificar es un estadio todavía mayor al de establecer
y al de expandirse, porque significa hacer visible la expansión, lo establecido, y la expansión, el alcance de lo establecido. ¿Está bien? Edificar es poner algo que se vea. ¿Está bien? Nosotros siempre tratamos de pensar si lo que hemos construido acá en el templo está bueno, buscamos críticas, pero cuando inauguramos en marzo, la gente del barrio, digo del barrio porque estamos acá todos los días y te relacionás con Rolo de la roticería, con el de Rumba, con el de enfrente, y más de una vez Rolo de la roticería me dijo, che, qué bueno que quedó el frente, qué bueno que quedó el frente, qué bueno que quedó el frente. Nunca antes me había dicho nada de la iglesia ni de la escuela Rolo, pero un par de veces que me crucé acá en la vereda, me dijeron, che, los felicito porque esto les dio vida al barrio, se ve la luz, qué bueno que está. Y de hecho, si van a Rumba, un día que pasen a comprar bizcochitos, fíjense los colores que puso Rumba, que los puso ahora. Bueno, es decir, de repente empezamos a ser visibles. Pero ¿cuántos años hace que estamos acá? Sí, pero el frente estaba medio deslucido, con el revoque solo. Bueno, cuando construís algo y se empieza a ver, de repente la expansión se nota. De repente la iglesia que está hace 75, 80, no sé cuántos años hace que estamos acá, de repente se vio. ¿Está bien? Y provocó esto de que, epa, mirá. ¿Está bien? Bueno, ese fue el tiempo de Salomón. Salomón, a diferencia de Saúl y a diferencia de David, era un nene criado en el palacio, en la casa real. No había palacio en ese momento, era en la casa real. Era un nene de estos que nosotros solemos decir, este tipo no laburó nunca. ¿Está bien? Hay un sketch que vimos el otro día con Lucas, el hijo acomodado del Chapo Guzmán. Bueno, ese sería Salomón. ¿Está bien? El tipo era un dandy. Nació en el palacio, se crió en el palacio, le servían la comida, las manitos con crema, sin salir a la guerra jamás. ¿Está bien? Y además era un nene de mamá, porque dice el relato, cuando vos lo leas, fíjate, que cuando el rey se estaba por morir, David, vino uno de los hermanos de Salomón y dijo, me toca a mí. Y arrancó y dio un banquete para todos, se les anticipó a todos y dijo, como yo voy a ser rey, los invito a todos a comer. Y la mamá de Salomón fue la que lo agarró a David y le dijo, che, vos me dijiste que Salomón era. Y entonces David agarra y dice, no, sí va a ser Salomón. Entonces vienen, lo ungen a Salomón y a partir de ahí arranca el reinado de Salomón oficialmente. Pero la mandó a la mamá a llorarle al rey. Ni siquiera fue capaz él de ir y decirle, papá, no, la mandó a la mami que llore por él. ¿Está bien? Ese fue Salomón. Así arrancó su reinado. ¿Está bien? Ahora, el tipo fue sabio antes de ser investido con la sabiduría que Dios después le dio, porque automáticamente que fue designado rey, ¿qué fue lo primero que dijo? Yo estoy en el horno porque no sé gobernar. Capaz que por eso la mandó a la mamá, porque no se animaba. Pero cuando se enteró que efectivamente iba a ser el rey, ¿qué fue lo primero que pidió? Sabiduría y entendimiento, porque se dio cuenta que necesitaba ser capacitado. ¿Está bien? Y ahí es donde viene la unción para edificar. ¿Está bien? Porque él no la tenía, evidentemente, por eso la pidió. Y Dios, con su espíritu, viene y lo unge para el tiempo que venía, que era el tiempo de edificar. Edificar requiere paz. ¿Está bien? Que es el primer punto que dice ahí. ¿Por qué requiere paz? Bueno, te invito a que pongas en YouTube Franja de Gaza. Y fíjate, si en guerra se puede construir algo, ¿está bien? Hay casas derrumbadas, escombros por todos lados, estás en tu casa, ¡prum!, bomba y se te cae la casa encima. ¿Cómo se puede pensar en construir? La verdad sería el último lugar de la tierra donde me iría a construir mi casa, en la Franja de Gaza. Porque están en conflicto permanente, bomba, no se puede construir nada. O sea, ¿para qué? Si construís y el otro día está abajo. Entonces, evidentemente, el tiempo de Salomón, que era el tiempo de construir casa para el Señor, necesitaba que sea un tiempo sin conflicto. Entonces, así como el tiempo de Saúl y el tiempo de David se caracterizó por la guerra
y se caracterizó por todo el tiempo estar en conflicto con otros. El tiempo de Salomón, en cambio, es un tiempo de paz. Dice el pasaje: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon. El tipo estaba preocupado por atacar al enemigo, no por construir. No tenía tiempo, ni tenía forma de conseguir los materiales para poder construir. Hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora, tiempo de Salomón, Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversarios ni mal que temer. Es decir, tenemos tranquilidad, tenemos paz, podemos planificar y de repente empezar a pensar en construir la casa del Señor. Esto ya está en el libro de Reyes. Fíjate que pasamos libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y ahora ya estamos en el libro de Primera de Reyes, que es donde arranca el relato de toda la historia de Salomón. No hay forma de construir en medio del conflicto. Esto también lo solemos repetir cuando armamos equipos de trabajo acá y que tenemos comisión de una cosa, comisión de la otra, qué sé yo. Y evidentemente construir requiere ciertos consensos, requiere ciertos acuerdos, requiere cierto ambiente de paz. No hay forma de construir nada en medio del conflicto y de la guerra. Entonces, evidentemente cuando te toca el tiempo de edificar y de levantar altar al Señor, de levantar tu casa, de levantar, de construir, de establecer algo visible, después de todo lo que transitaste, evidentemente lo que necesitas es un tiempo de paz. No andás buscando conflictos con todo el mundo. Necesitas un ambiente acorde para poder planificar a largo, a mediano, a largo plazo, poder establecer metas, etc. Un segundo punto que me llama mucho la atención, que siempre, viste, hay preguntas de la Biblia que son existenciales, que no sé si ustedes las tienen, a mí me pasa siempre. Yo siempre pensé, y esta es una discusión de sobremesa de mi casa, les cuento una intimidad, ¿no?, de hace mucho tiempo. ¿Cómo hicieron Adán y Eva para reproducirse sin una relación incestuosa? ¿Ustedes preguntaron eso alguna vez? Adán y Eva está bien, porque eran los primeros. Y después que se reprodujeron entre los hermanos, ¿no? Porque no había otra mujer y no había otro varón, eran los únicos. Es decir que la humanidad nace de un incesto, ¿podemos decir? Bueno, se quedaron todos callados. Bueno. Pregunta existencial, obviamente, mi respuesta automáticamente es, no, el Génesis es un simbolismo, no eran un varón y una mujer, esa es mi respuesta. Habrá otras, ¿está bien? Pero así también una pregunta existencial es, yo siempre me pregunté, cuando lees el relato, decís, Salomón era hijo de Betsabé. Betsabé era la esposa de Urías, que David vio desde la terraza, cuando en vez de irse a la guerra se quedó haciendo nada. Es decir, ¿qué onda? O sea, ¿no había otros hijos de David? Sí, montones había. Pero Dios eligió utilizar al hijo de la mujer con la que David adulteró. Y entonces, ¿viste esas cosas que decís? ¿Cómo el Señor? Fíjate, se mandó cualquiera. Sí, y Dios agarra y ese cualquiera que te mandaste en un momento lo transforma en propósito. Obviamente el hijo del adulterio, que fue el que concibieron David y Betsabé cuando Urías todavía estaba vivo, ese se murió. Dios castigó el pecado y mató a ese hijo. ¿Está bien? Le trajo una enfermedad y ese nene se murió. Pero después la chica se quedó con David y David tuvo otro hijo, que fue Salomón, y ese precisamente fue el hijo que Dios usó para edificarse casa a sí mismo. ¿Está bien? Es decir, tus errores del pasado tienen que dejar de ser un ancla que lleves para siempre, donde te detiene todo el tiempo en lo que pasó, en lo que pasó, en lo que pasó. Y en vez de flagelarte por lo que pasó, aferrate a la misericordia del Señor, que el Señor convierte ese error del pasado en propósito para el presente. ¿Está bien? Y ya está, porque si no, ¿en qué Dios creemos? Creemos en un Dios de gracia que transforma nuestros errores en propósito. ¿Qué fue lo que transformó, creo yo, el error de David en propósito? El corazón de David. Dice que el corazón era un corazón conforme al corazón de Dios y David se humilló, ni bien se dio cuenta, pidió perdón y Dios lo perdonó.
porque ese es el Dios en el que creemos, un Dios de gracia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. ¿O no recitamos eso siempre de memoria? Bueno, eso es lo que hizo Dios con Salomón. Sigo. Edificar requiere discernimiento. Acá el mensaje lo tendría que continuar esta parte Daniel González, que explica perfecto cómo es hacer un plan, cómo es hacer un presupuesto, cómo es planificar y calcular los costos de una casa antes de construirla, que hay un proverbio que dice eso. ¿Está bien? Es decir, lo que hace falta para el tiempo de la edificación es discernimiento. Y el discernimiento puede venir de dos maneras. O lo buscás y lo trabajás, estudiás, te capacitás, investigás, o también puede venir de manera sobrenatural. También Dios puede traer discernimiento cuando no lo tenemos. De hecho, hay un don. Marce tiene el don de discernimiento. También que yo siempre tratás, cuando aprendés a dejar de pelear y llegás a la etapa de construir en el matrimonio, en vez de enojarte por lo que te dice tu señora, le prestás atención. Y digo, yo el discernimiento de Marce lo tengo que usar a mi favor, porque yo no lo tengo. ¿Está bien? Entonces a veces le pregunto qué onda, a veces me enojo, todo igual por lo que me dice, algunas cosas, pero ya voy aprendiendo que algunas cosas que me dice es porque en realidad discierne. ¿Está bien? Ese es un don que viene del Señor, que por más que estudies toda la vida, o que yo estudie toda la vida, no lo voy a tener, Dios se lo puso a ella. Y es efectivamente lo que le había puesto Dios a Salomón, discernimiento sobrenatural para ciertas cosas, porque él no lo tenía. Sin embargo, él pidió, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Se dio cuenta Salomón que todo lo que tenía y se le venía entre manos era demasiado grande. Entonces, ¿qué pidió? Discernimiento. Entonces, en el tiempo de la edificación, lo mejor que puedes hacer es pedir que el Señor te dé y te capacite con esa sabiduría sobrenatural que va más allá. Siempre charlamos también en casa, qué loco, ¿no? Porque el que estudió economía y administración fui yo y el que administra es Sergio. Bueno, porque evidentemente mi rama de la economía es otra, pero el don de la administración que él tiene, de la sabiduría que Dios le da para hacer negocios y para manejar variables y cosas, es sobrenatural. ¿Está bien? Porque él no lo estudió nunca. Pero es algo que Dios puso en su corazón y que realmente Dios lo estableció para eso. Bueno, así necesitamos que Dios capacite nuestro corazón, nuestra vida, para ciertos tiempos de construcción y de edificación. Dice, ahí si mirás en tu boletín también, la casa se mantiene en pie mientras se mantiene en pie el propósito de la casa. Parece un trabalenguas, pero es así. La casa se mantiene en pie, mientras se mantiene en pie el propósito por el que la casa fue edificada. Dice, esto es un pasaje que es ya avanzado el tiempo de Salomón, donde Salomón ya había levantado el templo, había levantado la casa real. Y dice el relato además que Dios se le apareció a Salomón en dos oportunidades. Antes del comienzo de su reinado, que fue cuando Salomón le pide sabiduría, y en esta ocasión que está acá, después que ya había construido. ¿Y qué le dijo Dios en la segunda vez que se le apareció? Le dijo, pero si tú, primero le dice, antes que esto, si vos me sos fiel, yo te voy a bendecir, vas a hacer de la vida, pero si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado, rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre, haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Sigue, y todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y menearán la cabeza con asombro diciendo, ¿por qué habrá el Señor hecho cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? El mismo vecino que pasó y dijo, qué grosso el templo, che, ¿qué pasó acá? Bueno, eso es lo que le dijo Dios a Salomón que iba a pasar si se apartaba del propósito por el cual fue creado
ese templo, esa casa. El éxito de lo que construimos y de lo que edificamos en tiempo de unción para edificar es y está atado a que esa construcción, esa edificación, ese plan que tenés, sea siempre utilizado para el propósito que fue originalmente ideado. Donde vos eso que edificaste lo empezás a prestar para otras cosas, efectivamente la cobertura de Dios se va y quedás solo. Acordate siempre el pacto que hizo Dios con Saúl. Vos ponés el laburo y yo pongo la guita. La figura, ¿no? El capital. ¿Quién hizo todo esto? ¿Lo hizo Salomón? Cuando vos ves las cosas que hizo Salomón, decís, ¿de dónde sacaban en esa época todo? Bañó de oro las columnas, bañó de oro las puertas, bañó de oro la plata, todo bañó de oro. ¿De dónde sacó todo ese oro? Bueno, evidentemente era sobrenatural el tiempo de la edificación, en el tiempo de Salomón. Ahora, Dios le advirtió, ojo, que todo esto te lo he dado, pero si se apartan de va a pasar el vecino y va a decir, ¿qué pasó acá? Bueno, eso es exactamente lo que terminó sucediendo. El peligro en el tiempo de Salomón es prostituir el propósito de la casa. Prostituir es vender algo para un uso vil. ¿Está bien? Está asociada la palabra con la venta del cuerpo para ofrecer sexo, pero no solamente eso, prostituir. ¿Está bien? En este caso, Salomón prostituyó la casa, ¿está bien?, que había construido. Dice, el pasaje, lo tenés escrito ahí, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hay tres cosas que siempre me llaman la atención de esta parte. La primera es, lo puedo decir porque los nenes no están, ¿no? Si tuvo 1000 mujeres, en ese tiempo era normal que las personas, especialmente las personas que tenían mucha riqueza, tuvieran varias mujeres, no una. De hecho, Saúl y David tuvieron varias mujeres, pero 1000 tuvo. Es decir, si tuviera, yo le decía a Marce ayer, si tuviera que hacer el amor con una por noche, le llevaba 3 años arrancar la vuelta con la primera otra vez. Sí, eran todas esposas de él, o sea, el esposo no hace el amor con la esposa. El tema no era ese, el tema es que evidentemente no hacía el amor con una sola por vez. Había orgías. Game of Thrones, había orgías, también en el palacio del rey y en la casa que Dios había puesto para que lo adoren a él. ¿Está bien? Orgías había. Sexo entre muchas personas a la vez. ¿Está bien? Eso fue lo que hizo Salomón después de todo lo que Dios le dio, todo lo que Dios lo bendijo con riqueza, con bendición, con sabiduría. Dice que venían de otros países a escucharlo al tipo hablar, de lo sabio que el chabón era. Y sin embargo después, ¿cómo termina la historia? Dice, fíjate, estoy buscándolo. Y cuando Salomón era ya viejo, es decir, después de toda la historia, de todo lo que pasó, cuando el tipo ya era anciano, ¿cómo termina su historia? Dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y sus 1000 mujeres. ¿Está bien? La segunda cosa que me sorprende sobremanera de Salomón es que tuvo 1000 suegras. Yo imagino la mía multiplicada por 1000 y como no está lo digo, no hay problema. Bueno, pero la tercera cosa es que me sorprende, es que imagínate a Salomón, que fue la persona sabia, esa que recibió a las 2 mamás que reclamaban al mismo bebé y dijo cortémoslo por la mitad para que la mamá verdadera saltara y dijera no lo maten. Bueno, esa misma persona, esa persona que recibió la visita de la reina de Sabá
con toda su riqueza solamente para conocerlo a él y que le trajo ofrendas. Dice el relato que el templo ya estaba construido, era todo de oro y todo, pero la reina de Sabá trajo madera y cosas que no había en Israel, y con esas maderas Salomón hizo arpas, hizo instrumentos para el templo. Es decir, su riqueza es como el típico dicho que la riqueza produce riqueza, que suelen decir las personas de negocios. Así era Salomón. Todo en el marco de lo que el Señor había hecho. ¿Y cómo termina el tipo? Haciendo altares a dioses paganos, con su corazón desviado, pensando en cosas que nada que ver. O sea, en vez de terminar sus días, que la Biblia dijera que su corazón fue recto. No. El tipo más, como dice el Diego, se le escapó la tortuga. Se le escapó la tortuga. O sea, el más sabio de la tierra, y terminó con su corazón automáticamente entenebrecido y ensordecido por lo que es apartar su corazón del Señor. ¿Está bien? Entonces, cerrando, 3 tiempos que caracterizan la historia, como decía antes, una sola historia. Bueno, otra cosa que no dije que me llama la atención, esto para Eduardo, no sé si... sí, ya está Eduardo. Una cosa que hablábamos el año pasado, me acuerdo cuando vimos la parte del libro de la historia, que... esto lo comento, paréntesis hago. La parte de la historia de Abraham y todo eso, es que si vos te fijás, siempre Dios usa a los hijos menores. ¿Por qué? No sé. Pero de Abraham, Isaac era el hijo menor. De Isaac, Jacob era el hijo menor. De David, Salomón era el hijo menor. ¿Está bien? Y eso es una característica que también me llama la atención, que lo pongo como dato de color, pero que siempre pasa a lo largo de la historia de Israel, ¿no? Porque Dios hace como a Dios se le canta. No sé por qué siempre pasa eso, pero lo lógico sería que el trono lo heredara el mayor, no el menor. La bendición la heredara el mayor, no el menor. Y a lo largo de la Biblia siempre encontramos que el menor es usado por Dios. Así que si te sentís el menor, bueno, prepárate. Prepárate. Pero cerrando el mensaje, decía, lo valioso de este relato es encontrar en qué tiempo estás. ¿En qué tiempo estás? Te pido que cierres tus ojos ahora y reflexiones un momento y pienses, ¿cuál es tu tiempo? Obviamente, la historia del reino, hacé de cuenta que la historia del reino de Israel es la historia de tu vida, ¿no? Y entonces tu vida tiene tiempos. También lo dice un pasaje, ¿no? Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Bueno, así tu vida tiene tiempos. Fíjate que la historia de Saúl y la historia de David se entrelazaron. El tiempo del establecer todavía no había terminado y ya Dios estaba moviendo subterráneamente el tiempo de la expansión. Quizá tu vida está en un tiempo donde necesitas establecer cosas nuevas, necesitas crear algo donde no lo hay, estás decidiendo y determinando cosas y eso requiere empezar con una cosa que no existe. Nunca antes hiciste determinada cosa, pero a partir de este momento te determinás y allí donde no había nada, de repente comienza algo que Dios quiere levantar en tu vida, trabajo, estudio, salud, poner el nombre que vos quieras. Entonces es tiempo donde necesitas empezar a mirar a quién le fue bien haciendo eso, patrones comunes. Si quiero empezar a estudiar, ¿quién fue exitoso estudiando? Si quiero poner un negocio, ¿a quién le fue bien con su empresa? Comenzá a tomar modelos, que no es satánico buscar afuera de la iglesia modelos que sirvan de ejemplo para ser exitoso en algo. Es más, Dios lo potencia eso. Pero también, si estás en un tiempo de establecerte, sabé que vas a tener que transformarte en otra cosa diferente. Sabé que Dios te muda en una persona diferente, que cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida para establecer cosas nuevas, cosas novedosas, de repente empezás a ser alguien que no eras. Y prepara tu corazón también para la templanza de poder soportar tiempos de conflicto, tiempos de debate, tiempos donde muchos no van a estar de acuerdo. Sabé lo que así va a ser.
Pero ojo, guarda con la soberbia de creerte de que vos podés y de que lo alcanzaste. Acordate siempre de dónde el Señor te tomó, de dónde el Señor te sacó, quién eras y dónde estás. Y si en realidad estás en un tiempo de expansión, donde lo que necesitas es crecer, donde sentís que llegaste a un techo, ¿viste? Cuando decís, ya toqué mi techo acá. Entonces lo que estás diciendo es, necesito romper moldes, necesito romper estructuras, necesito cosas nuevas, necesito expandir lo que ya tengo porque esto ya no es suficiente. Si estás en ese tiempo, atrévete a tomar desafíos nuevos. El Señor te pone por delante cosas que a la vista de cualquiera parecen una locura. Pero el Señor te enviste de poder con esa unción que operó sobre el rey David para ir contra las cosas que parecen imposibles y traerlas al plano de lo terrenal como algo visible para que todos se den cuenta de que un tiempo nuevo empezó y que a partir de ahora vamos a crecer en lo que estamos haciendo. Atrévete a dar el paso que dio David de quitarse la armadura de lo viejo, de lo establecido, y empezar a buscar herramientas nuevas para este tiempo que viene. El Señor te lleva de la mano a romper moldes y estructuras. Acordate siempre que también en el tiempo de expansión habrá personas que no entenderán. Pero aferrate a la promesa del Señor de aquello que Dios te mandó a hacer y nunca saques el foco. Si estás en tiempo de expansión, no te detengas hasta que te detenga el Señor y pará en el momento en que el Señor te pare. Porque si te parás antes y te empezás a ocupar de cosas que no son, te pasa lo que le pasó a David y de repente viene un baldazo de agua fría que es un error, una falla, un detalle, algo que te desvió y te desfocalizó. Si estás en un tiempo de construcción, en un tiempo de paz, donde ya estás establecido, donde creciste y lo que necesitas es que se comience a ver la casa para habitar, para adorar, para que sea duradero. Una casa dura años, una casa se hereda. Cuando tenés una casa tenés heredad para poder dejarle a los que vienen atrás tuyo. Si estás en ese tiempo, entendé que necesitas discernimiento del Señor para poder planificar, para ser sabio, para poder traer más riqueza a la riqueza que Dios ya pone en tu mano. Entendé que siempre los errores del pasado son en Dios propósito para el presente. Dios no es el Dios que está toda tu vida castigándote por tus errores. Dice la palabra que Dios es un Dios de gracia y que si somos capaces de humillarnos y confesar, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, y no solamente para perdonarnos, sino para librarnos de toda la maldad producto de nuestro error. Así que si te equivocaste antes, sabé que Dios eso lo usa para propósito, para bendición en el presente. Y ojo con usar la bendición que Dios te dé para otra cosa que no sea el verdadero propósito por el cual el Señor te dio eso. Así que si alguna de estas cosas te tocó esta mañana, yo te pido que te pongas de pie. Señor, yo te pido tu bendición. Señor, yo te pido tu unción. Señor, esa unción poderosa que viene sobrenaturalmente sobre nosotros para fundar algo nuevo, para crear algo donde no había. Esa unción que viene para hacernos crecer, para tomar eso que ya está y hacerlo aún más grande. Y esa unción que viene, Señor, en tiempos de construcción, de plan, de estrategia, de edificación. Señor, te ruego que vos esta mañana derrames de tu aceite
en cada uno de nosotros en base al tiempo en el que cada uno de nosotros está. ¿Sabés que cuando tocas aceite, el aceite, viste, se te queda impregnado? Es algo que penetra en la piel, es algo que se mete por todos los rincones porque es líquido. Cuando viene la unción de Dios, para un tiempo en particular, la unción te penetra y comenzás a sentir eso por todos lados. ¿Está bien? Porque es aceite, es algo que es un óleo, ¿está bien? Que se impregna, que te penetra hasta lo más profundo de tu ser. Entonces, esta mañana, Señor, que tu óleo, que tu unción esté trabajando en nuestro corazón, levantando el tiempo que cada uno vive en base a lo que vos a cada uno le mandaste hacer, Señor. Líbranos de ser quienes pongan piedras en el camino al tiempo del otro, Señor. Líbranos de ser aquellos que no entienden el tiempo del otro. Permitinos ser personas que fundamenten, que alienten, que contengan el tiempo de los demás. Porque en esa interdependencia de unos con otros es cuando crecemos juntos, Señor. Yo bendigo el tiempo de cada uno esta mañana. Bendigo el momento que cada uno vive, Señor. Y en el nombre de Jesús, si esta mañana te das cuenta que ya estabas en alguno de estos tiempos y cometiste alguno de estos errores de caer en soberbia, de haberte desviado, de haber desviado tu mirada, de sacado el foco de aquello que el Señor te había mandado a hacer, o si te das cuenta que aquello que construiste hoy está siendo usado para algo que no corresponde, es tiempo de corregir, es tiempo de focalizarte otra vez, es tiempo de alinear y es tiempo de que el Señor vuelva al propósito original, la unción que puso en tu corazón en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo este tiempo, como decía hoy Diego, nos has llamado a la santidad, nos venís hablando de limpiar nuestro corazón y en este tiempo, esta mañana, Señor, te ruego que vos bendigas nuestro corazón con bendición de lo alto, Señor. Tu unción que además es perfume, Señor, que otros pueden sentir. Tu unción que además es un baño que nos limpia, Señor. Esta mañana la declaramos sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre y te adoramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Llévate esto